paz del Eterno para todo y cada uno de mis amados hermanos en Cristo. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfectamente bien, muy bien. Paz del Eterno para todo y cada uno de mis amados hermanos en Cristo. Estamos aquí en esta noche con el tema, ya veremos a ver si terminamos hoy, el pensamiento analítico. Vamos a hablar sobre las consecuencias y los beneficios de tener o no tener un pensamiento analítico. Vamos a hacer un resumen, recordándole a todo y cada uno de mis amados hermanos que el pensamiento analítico es aquel pensamiento que todo lo analiza y es el pensamiento que todo lo desfragmenta, todo lo desfragmenta. El pensamiento analítico es la principal herramienta. Una de las dependencias del pensamiento analítico es el sentido común. Es el sentido común. Y este sentido común al cual tenemos que apelar, creemos que no es tan común. Muchas veces no es tan común. El sentido común muchas veces no es tan común. Dentro de muchas de nuestras comunidades de fe. Pero vamos a ir hablando sobre esto. Vamos a ir a un texto bíblico, lo voy simplemente a leer, y se encuentra en el libro de los Efesios en su capítulo 4, en su versículo 11. Leo al texto. Para los que todavía no han superado eso, lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Amén. Poderosa la palabra del Eterno. Entonces, él fue el que hizo una constitución. Él constituyó a unos y constituyó a unos con el objetivo de que uno tuviera la disposición de estar bajo la influencia de estos 5 dones. Acuérdense que dijimos desde el principio que Dios tiene 3 instrumentos. El primer instrumento que Dios tiene es la palabra. El segundo instrumento que Dios tiene es los dones ministeriales. Y el tercer instrumento son los dones ministeriales. Ahora, estos 3 instrumentos que Dios tiene, o que son las herramientas del Espíritu, estas herramientas del Espíritu son para el objetivo. Génesis, recibe el vehículo a tu tío. Estas herramientas, discúlpeme, que Dios tiene, la hizo con el objetivo de perfeccionar a los santos. De perfeccionar a los santos. Y la perfección no es nada más que cuando vamos quitando los errores, nos vamos quitando las imperfecciones hasta que lleguemos a la perfección. Entonces, acuérdense que una de las grandes inconveniencias que tiene el ser humano cuando no tiene un pensamiento analítico es que ya cree que ya he sido formado. O sea, he sido formado, ya yo todo lo sé. Entonces, si la Biblia dice que todo esto, la influencia de estos 5 dones son con el objetivo
de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. A la estatura. O sea, tiene que tener un crecimiento, pero el crecimiento de esta estatura es un crecimiento integral. Es un crecimiento que es un crecimiento espiritual en el individuo, en su relación con Dios. Es un crecimiento en cuanto al manejo de las escrituras. Es un conocimiento cognitivo, porque todo lo que está a base de la creación, de lo que Dios puso a la disposición, el individuo lo va entendiendo, lo va comprendiendo y lo va manejando. Pero también es un crecimiento que en las cosas cotidianas de la vida me va a hacer que yo la vaya comprendiendo y que también me vaya perfeccionando. Entonces, como hemos hablado de todo un poco, ¿verdad? Hemos determinado varias cosas. Lo primero es lo siguiente. Le voy a poner un ejemplo de lo que es tener un pensamiento analítico. El ejemplo. Se fue la luz. Se fue, ministro Rubiera. Josué fue, se sentó, escuchó. No, ¿me escucha ahí? Sí. Pon el ejemplo de nuevo, porque ahí mismo se frizó y volvió ahora. Ok, es una batalla con este bendito internet, pero ya la próxima semana tenemos práctica en el sector. Ok, Josué, Dios le dijo a Josué que destruyera Jericó. Dios le dio a Josué las estrategias para que sitiara Jericó. Le dieron vuelta, cae Jericó. Luego entonces van a una ciudad que se llama Jai. Y cuando van a Jai, Israel sale despavorido. Mueren unos cuantos israelitas y Josué inmediatamente fue y escuchó lo que Dios le había dicho, que estaba escrito. Dijo, pero espérate, estaba escrito en su mente y en su corazón. Él fue a Dios y fue a la fuente, porque no salió el resultado que el Eterno había prometido. Entonces él fue y analizó, y ahí Dios le dijo, lo que pasa que hay un anatema dentro del pueblo. Tomaron de los despojos del anatema. Yo te dije lo que tú tenías que hacer, no tomaran nada. Alguien tomó de los despojos del anatema. Ok, ahí eso detuvo al pueblo y sucedieron tal cosa. Pero un pensamiento analítico lo que hace es que la persona vuelva al origen y comience a analizar. Ahora, esto es un texto circunstancial que muchos quieren aplicarlo a la iglesia. Un texto circunstancial donde muchas veces la iglesia está estancada, la iglesia está detenida, hay personas que no crecen y le queremos atribuir esto al pecado que tiene alguna persona diciendo que tienen un lingote, que tienen un manto y que tienen 200 ciclos de plata. Entonces, eso es un texto que sucedió allá. Ahora, el texto circunstancial fue lo que pasó. Ahora, el texto trascendental, la actitud trascendental de un pensamiento analítico es ir a la fuente. Dios me dijo que yo iba a triunfar. Entonces, ¿por qué fracasé? Wow. Volvemos a Dios, volvemos a la palabra. Ahora, la persona que no tiene un pensamiento analítico agarra y comienza a ir a buscar más fuentes. Comienza a buscar. Yo necesito una palabra. Y viene, busca la palabra. Yo necesito hacer tal cosa. Y hace muchas cosas. Y donde aparecen cientos, decenas de palabras que te sacan totalmente de lo que Dios te dio el mensaje originalmente. Uy. Entonces, muchos se fundamentan
en palabras que se le han dicho que no van acorde con las Sagradas Escrituras. Entonces, Dios le dio al hombre las Sagradas Escrituras. Ahora, un pensamiento analítico se fundamenta en lo que Dios dice en las Escrituras. Un pensamiento analítico se fundamenta en examinar lo que dice la Biblia. Ahora, una persona sin un pensamiento analítico pone a la par la palabra de los profetas con lo que Dios dijo. Y muchas veces no la pone a la par, sino que pone la palabra un escalón por debajo. Sin embargo, el apóstol Pedro dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura que nos alumbra como una antorcha. Entonces, el ejercicio de un pensamiento analítico hace que las personas vayan a la fuente, que es la palabra. La masificación de esta costumbre hace y nos crea muchas vías, y donde no hay sentido común, no hay un pensamiento analítico. Una cosa es, vamos a ir a conquistar tal ciudad. Vamos a conquistar tal ciudad. Y ella se levanta una persona y dice, vamos a ungir el sector con aceite. Y buscan aceite de oliva. Otros preparan agua con sal y aceite. Y van por los sitios a ungir. Y comienzan a derramar aceite. Y comienzan a hacer cuantas cosas a través de lo que ellos creen y de lo que ellos entienden, pero no a través de lo que dice la Escritura. Entonces, estas cosas crean una total diferencia. Y cuando lo hacen, no tienen el resultado. Y se empecinan en hacer cosas que no están en la Biblia, que no son escriturales. Entonces, nunca van a tener ni obtener resultado de cosas de poder mantener una vida victoriosa, ni en lo espiritual, ni en lo cognitivo, ni en lo material. ¿Por qué? Porque han desechado lo que Dios estableció y han utilizado lo que otros se inventaron. Ahora, Dios estableció en su palabra de que Él iba a dejar principios. Lo dijo en Deuteronomio. Si tú hicieres esta cosa, yo voy a hacer este bien a ti. Si tú no hicieres esta cosa, entonces este mal te va a sobrevenir. Ahora, Dios dejó todo en automático. Dios dejó todo en automático en algo que se llama principios. Él estableció la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para el espíritu, cosechará vida y paz. El que siembra para la carne, cosechará corrupción. No cosechará éxito. Ahora, Él estableció en su palabra que si tú haces lo que Él dijo, tú vas a ser bendecido. Si tú haces lo que tú entiendes, entonces van a haber consecuencias. Un ejemplo
desde el principio. El ejemplo número 1. Dios le dijo al hombre, de todo árbol que hay vas a comer, mas de este árbol que hay no comerá. Ok. La mujer vio el árbol, come del árbol. Entonces ahí entra el producto de que el individuo no hizo lo que Dios dijo, no obedeció a la palabra, porque la mujer hizo lo que ella entendía y lo que ella creía. Ahí está la situación de el uso del pensamiento analítico y el no uso del pensamiento analítico a través de lo que Dios dijo. Entonces, esto trae consigo muchas consecuencias. La Biblia dice que hay que obrar y operar conforme a las Sagradas Escrituras. Ahora, una cosa es lo que la Biblia enseña y yo con un pensamiento analítico de la instrucción bíblica estudio, opero y me muevo conforme a lo que enseña la Escritura, a lo que verdaderamente dice la Escritura. Ministro, Y otra cosa es cuando yo opero conforme a como yo creo. ¿me oye? Sí, te escucho. Está bien. Una pregunta. Porque tú sabes que como nosotros nos enseñaron, nosotros teníamos problemas y siempre íbamos en la noche al culto como a buscar una respuesta, íbamos a buscar una palabra de Dios. Y especialmente venía un predicador, nosotros íbamos como con esa sed de que Dios nos dijera que es lo próximo para esta semana, porque yo siento que realmente mi vida estaba supuestamente en un desierto y yo siempre estaba en ese desierto, yo siempre estaba en una guerra constante. Entonces esa guerra siempre me tenía con una sed insaciable, porque por más que todo mi corazón anhela salir de la bendita guerra. Yo quiero estar en paz, aunque sea una o dos veces. Pero entonces, siendo culto de oración que se inventaba, siendo vigilia que se inventaba, siendo matutino que se inventaba, ahí estaba yo, y en el fondo lo que yo buscaba siempre era una respuesta a algo que a lo mejor yo quería o anhelaba, que podía ser salir de la olla, que a veces uno estaba absolutamente sin recursos, sin dinero, y uno, wow, por lo menos uno era feliz, con que uno tuviera lo necesario, uno ya era feliz. Pero el caso es, porque yo te estoy oyendo con esto y al mismo tiempo también trato de analizo mi situación pasada, por lo menos para no volver a caer en eso mismo que ahora yo le puedo llamar vicio, o no sé si estaría mal. Porque el caso ahí, lo lamentable es porque el interés de hacer la pregunta no es solamente por mirar mi pasado, sino porque siento y veo y hablo con personas que yo lo siento en el mismo lodo, yo lo siento en el mismo charco. La persona viene y me dice que están cruzando un desierto, la persona viene y dice que están en una prueba, me dicen que están en una guerra, me dicen que el diablo se ha levantado contra ellos. Pero entonces aquí realmente hay una falta de un pensamiento analítico, o realmente la persona está en una guerra. Porque me gustó eso. Tú sabes todos los mensajes que yo escuché de Josué, de que hay pecado en el altar. O una vez escuché a una persona que decía que eso olía a azufre, que el altar olía a azufre, que había una serpiente, que había una anaconda. Porque realmente la condición de la iglesia no cambiaba, eso se le atribuía a un mal comportamiento. Entonces realmente, ¿qué pasaba? O los beneficios, o cómo perjudicaba ahí la ausencia del pensamiento analítico. Y qué se le puede decir, porque con nosotros hay ministros, líderes, pastores, si vamos a seguir en eso, porque, o sea, tú me diste una luz bastante grande. Josué va a lo que Dios le dijo. Tú tenías que triunfar
y se analiza la situación. Pero ¿cuántas veces Moisés no analizó la situación? Todos ellos analizaron la situación y no siempre cayeron igual en lo mismo. Pero nosotros a veces es como una falta de análisis, que de una vez determinamos y terminamos acusando, condenando y diciendo cosas realmente que no nos sacan del hoyo, nos ponen en el mismo punto donde siempre estamos. No sé si entendiste la pregunta, si me fui muy lejos. No, te entendí. Entendí la pregunta. Voy a expresarte lo siguiente. Con el ejemplo que puse en Josué, te voy a dar otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 1, dice que había un caso de inmoralidad juzgado donde había uno que estaba acostándose con la mujer de su papá. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 1, dice que tal fornicación ni siquiera dentro de los gentiles se escuchaba esto. Entonces le dice, saquen al malvado, expúlsenlo de la congregación, ténganlo ahí, oren por él para que su cuerpo se pierda, más en el día del juicio final se salve su alma. Entonces el apóstol nunca se paró, nunca se sentó y nunca dijo que esto iba a traer atraso, ni que esto iba a traer maldición, ni que esto iba a traer nada. Quiero que entendamos esto. El triunfo de la iglesia está primero en la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. El triunfo de nosotros está en la resurrección de Cristo. Es lo primero. Lo segundo es, en nuestro triunfo está en hacer lo que dice la Escritura, en hacer lo que dice la Biblia. Ahora, cuando yo no tengo un pensamiento analítico, primeramente, yo no me convierto en un profesional en las Escrituras. Pero si yo no me convierto en un profesional en las Escrituras, ¿qué yo hago con el tiempo que he durado, que yo estoy practicando? Me convierto en un profesional del error. Me convierto en un profesional de la tradición. Me convierto en un profesional de la mentira. Me convierto en un profesional de algo que es todo lo contrario a lo que Dios dijo. Entonces, ahí hago así y me traigo y me convierto en un profesional trayendo excusas y mentiras, trayendo textos mal interpretados. Me convierto no simplemente en mi vida, sino que comienzo a transmitírselo a otro y a decirle que hay una culebra, que hay un aquí, que hay un allí, que hay un aquello. No me imagino yo al apóstol Pablo diciendo de que hay una culebra, hay una serpiente, hay un azúcar. No, señores, le voy a decir esto. Yo quiero que ustedes me perdonen, que me disculpen. Todo ese brujerismo evangélico, vino a causa de que la gente se desconectaron de la Escritura. La Biblia dice que Pablo llegó a la isla de Malta y se le prendió una serpiente literal. ¡Pah! Sacudió la serpiente y no se murió. La Biblia dice que un profeta llamado Agabo llegó y cogió el cinturón y dijo: el dueño de este cinturón, los judíos lo van a apresar cuando llegue a Jerusalén. O sea, las cosas de Dios son claras. Las cosas de Dios o son blancas o son negras. Las cosas de Dios no son grises. Aquí hay una gente que tiene un dolor aquí. Hay uno que tiene un dolor allí. Hay una gente que coge de un pie. Hay uno que tiene un dolor. Una mujer que tiene un dolor aquí. No, por amor a Cristo, por amor a Dios. Tenemos que comenzar a ir dejando toda esa clase de niñada y toda esa clase de cuestiones, donde venimos a aupar esa clase de cosas, donde vamos con la mentalidad de ir a la congregación a ver cuál es el norte de esta semana. No es el norte de esta semana.
es que nos estamos jugando la vida. Nos estamos jugando la vida y la iglesia, la congregación, es un ente de formación. Y la formación que se le da al individuo en la iglesia se le da a través de la información que le está transmitiendo una persona que ya ha sido formado. Entonces ahí vienen todos estos problemas de que yo quiero o yo quiero salir de la olla. Yo estoy en malas condiciones económicas. Estoy en necesidad económica. Pero la Biblia habla de que el que ama la cama, ama la pobreza. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es tener que levantarme a trabajar. O sea, yo quiero que ustedes entiendan y que ustedes comprendan esto. Hay personas que hemos vivido nuestra vida completa viviendo de un oficio. Yo puedo decirle que yo viví mi vida completa de un oficio, pero vi que el oficio no era tan rentable. Luego fui y estudié otras cosas, hice un esfuerzo y luego entonces de que comencé, hice una etapa de transición y eso que estudié me funcionó. Ahora, yo le estoy diciendo esto, hice un análisis y yo fui y estudié algo para lo cual yo tenía las capacidades. Entonces, comenzamos a trabajar, comenzamos a analizar, pero en el transcurso del tiempo, duré 14 años dando vueltas, creyendo en que Dios me iba a bendecir sin yo estar formado, en que del cielo me iban a caer las bendiciones. Señores, le voy a dar una información. En el cielo no hay un peso. El dinero es moneda de curso legal en la tierra. Ahora en el cielo no hay un chele. En el cielo lo que se dieron fueron las disposiciones para que tú cumplas los principios. Y esos principios que tú cumples son los que te van a bendecir. Quiero que entiendan esto. Y voy a abrir un paréntesis. Las empresas de la gran mayoría de los ricos pocas veces quiebran porque hacen un análisis de mercado. Utilizan un pensamiento analítico, utilizan sistemas de encuesta, verifican factores de factibilidad, incursionan, promocionan, hacen cuantas cosas y las empresas mantienen una calidad, mantienen esto y van evolucionando, se van actualizando, van manteniéndose en el mercado. Son exitosos. ¿Por qué son exitosos? Porque utilizaron el pensamiento analítico. Hay ricos o hay empresarios que no conocen nada, absolutamente nada de negocio. Ellos lo único que tienen es dinero, pero buscan a una persona que sepa de negocio, buscan una persona que sepa de publicidad, buscan una persona que sepa de cuál cosa, ponen los recursos en las manos y ellos simplemente reciben los beneficios. Esos son los beneficios de utilizar el pensamiento analítico. Ahora, la ruina, la derrota, la pobreza y el derrotero son simplemente los efectos de yo no usar un pensamiento analítico. Wow, aquí, de algo. Lo primero es que nos convertimos en profesionales de buscar un culpable. Cuando no hay un pensamiento analítico, no buscamos un culpable.
No buscamos un demonio, no buscamos un amigo, no buscamos un enemigo, no buscamos un vecino, no buscamos un diablo, no buscamos una malicia, no buscamos un desierto, no buscamos todo. Nosotros siempre vamos a vivir en una lucha, pero no vamos a vivir en una lucha ni con demonios, ni con el diablo, ni con malicia. Vamos a vivir una lucha constante con nosotros mismos. El principal enemigo que tiene el hombre no es el diablo, porque ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Wow. El principal enemigo que tú tienes es tú. El principal enemigo que yo tengo soy yo mismo. El principal enemigo. ¿Por qué? Porque el principal enemigo que yo tengo soy yo mismo. Porque ya Cristo venció al pecado, a la muerte, allá en la cruz del Calvario. Entonces él dice que como él hizo, nosotros también hagáis. ¿Y cómo fue que él hizo? Atender a la palabra del Padre, hacer lo que el Padre dijo. Ahora, cuando yo no tengo un pensamiento analítico, yo hago todo lo contrario de lo que él dijo. Y siempre estoy en espera, y siempre estoy en falta, y siempre estoy buscando, y siempre estoy en necesidad. Ahora, cuando yo hago lo que él dice, puedo estar en necesidad, pero sé cuando la necesidad viene por causa de un error que yo cometí, o viene a causa de que estoy pasando por una situación, porque es una situación global, o es una situación personal, o es una situación espiritual. Pero tengo un pensamiento claro de por qué vinieron las cosas. Entonces, no me convierto. Manito. Sí. Entonces, todos esos problemas lo puedo evitar solamente con tener un pensamiento analítico. El problema es que cuando voy a la iglesia o cuando les pongo mi problema ante el líder me va a mandar a ayunar y a orar y a vigilar, porque va a pensar o piensa, o el grosso modo de todo, como un denominador, que el problema aquí es espiritual. Ese es como el pan nuestro de cada día. Gracias a Dios, no en todas, pero sí en muchas iglesias, porque yo me acuerdo que cuando llegó a nuestra congregación el pastor Vidal, una de las primeras cosas que él hizo fue que dijo: ¿y tú estos jóvenes vagos? Digo, no, esta iglesia nunca va a ser próspera con todos estos jóvenes vagos. Y yo me acuerdo que consiguió 20 becas y dio la vez todo el mundo a trabajar y a estudiar. Y la condición de la iglesia y la condición de las vidas y los testimonios automáticamente suben, porque lo que pasa es que también a veces asociamos la prosperidad con que la gente se va a poner impío, y es mejor tener a las personas viviendo en la miseria, porque así entiendo que siempre están consagrados y buscando. Algo que yo le digo, o sea, hay muchas cosas que a mí no me gusta expresar, porque, ¿qué te digo? Mira, pero bueno, vamos avanzando. El evangelio se fundamentó, o la conducta, o el formato, las enseñanzas de muchas instituciones evangélicas se fundamentaron en la vagancia. Primero, se le enseña a las personas que oren y ayunen. Eso es bueno. Hay que orar y hay que ayunar. Pero también hay que enseñar a la gente a que se trabajen y a que se capaciten. Había una situación donde era pecado hace unos cuantos años ir a la universidad.
sea, el oscurantismo que teníamos era tan grande, donde había líderes que no sabían leer ni escribir, donde muchos eran analfabetos funcionales y no querían que la generación siguiente fuera a estudiar, porque cuando iban a la universidad se corrompían. Cuando iban y veían ciertas cosas, ciertas situaciones, comenzaban a utilizar la mente, comenzaban a analizar, no, pero espérate, se comenzaba a cuestionar y era mejor mantener un grupo en el oscurantismo. Eso lo vimos nosotros. Cuando Vidal llegó, vio la situación y ¿qué dijo? Lo que tú dijiste. No, pero espérense, es que la base del crecimiento del individuo se encuentra en el estudio. En el estudio y luego en la puesta en práctica de lo que tú estudiaste. En la perfección de lo que tú trabajas. Entonces, si yo simplemente incito a la persona a que oren y a que ayunen, que no es malo. Pero si simplemente digo que oren y que ayunen, y simplemente le digo, oren y ayunen, pero diezmen, porque el que no diezma, se lo lleva el diablo. El que no diezma, Dios no lo va a bendecir, lo va a agarrar el devorador sin ningún tipo de problema. Pero el que no se capacita se va a quedar atrás y estamos en un mundo totalmente competitivo. Entonces, tenemos en la iglesia un sinnúmero de personas, técnicos, otros empíricos, otros profesionales, y tenemos otros que son vagos. Siempre están en la hora de la oración, pero no están en la hora del estudio. Un ejemplo que le voy a poner. Un retiro. Este retiro es a las 9 de la mañana el sábado. Y luego entonces se incita. Nada más vinieron 10. Nada más vinieron 8. Nada más vinieron 5. Y le entran a palo a la iglesia. Porque se incita y se promueve la vagancia. Dentro de muchas iglesias se incita y se promueve la vagancia y se incita y se promueve el derrotero familiar. Culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, ¿en qué tiempo el individuo va a tener, si trabaja de día, en compartir con su familia en la noche? ¿Cómo va a poder salir con la esposa? ¿Cómo va a poder salir con los hijos? ¿Cómo va a poder ayudar a sus hijos a hacer una tarea? ¿Cómo va a poder sentarse a poder analizar? Llegó del trabajo, se bañó, se cambió, cogió para la iglesia, viene de allá para acá a las 9, 10 de la noche, encuentra a los muchachos acostados. Entonces, por amor a Dios, esa mentalidad de que la iglesia es el cuartel del cabo, de que la iglesia tiene que ordenarte tu vida, mandarte en tu vida, mandarte en tu casa. No. La iglesia no tiene la capacidad bíblica para mandar a nadie. La iglesia tiene la capacidad bíblica de formar y de aconsejar. Entonces, aprovechemos la capacidad que tenemos de formar y formamos personas espirituales, pero también tenemos que formar personas que vayan a estudiar en la sociedad para que puedan encajar. Un ejemplo que le voy a dar al siguiente. Un ejemplo de problema. Un ejemplo de situaciones. Cuando el pueblo de Israel cayó en el cautiverio en los 70 años, llegó ahí
Y el que era un simple labrador fue a estudiar y salió como ingeniero agrónomo. El curandero entró como médico brujo y salió como médico. El tipo que simplemente sabía escribir, se convirtió en un escriba, en un traductor, en un historiador. ¿Por qué? Porque entró a un lugar donde la gente se tenía que capacitar. Eso mismo pasa cuando usted está bajo la tutela y el liderazgo de una persona con visión. Pero si nosotros tenemos a nuestros jóvenes bajo la tutela de una persona que no tiene un pensamiento analítico, que no tiene una capacidad para poder ver más allá, va a fundar y va a formar una generación de fracasados. O sea, perdónenme, señores, y discúlpenme. No, pero el crecimiento es integral. El crecimiento es integral. Tiene que ser integral. Entonces, dime, Corporán. No, iba a decir que nosotros hablamos mucho del pueblo de Dios, o de los judíos, o de Israel, o de los fariseos, pero todas esas personas estudiaban desde niños hasta que se morían. Esas personas nunca detenían los estudios. Y todavía sigue siendo así. El 56% de la economía del mundo la mueven los judíos. El 75% de los premios Nobel lo ganan igual ellos, debido a que nunca detienen los estudios en todas las direcciones. Entonces, sin un pensamiento analítico, es muy posible que la persona, o ¿cómo podríamos determinar eso? Podríamos nosotros decir exactamente que yo entiendo y veo, por lo que yo veo, que hay muchas personas que definitivamente el evangelio lo han convertido en una religión y en una secta. Yo creo Sí. eso. Sí, fíjate, hay una ala del evangelio, específicamente del pentecostalismo, que a la luz del análisis bíblico se ha convertido en una secta. Primeramente, ¿qué es una secta? Una secta es algo que no está fundamentado en lo que Dios dice, porque utilizan textos mal interpretados, donde se utiliza más el dicho del líder más que el dicho de lo que Dios dice. Primero, creo que son maduros los que están aquí. Dale para allá. Una cosa es el evangelio y otra cosa son las instituciones. Primero, Cristo no fundó iglesia. Quienes fundaron la iglesia fueron los apóstoles. La iglesia no es pastoral, la iglesia es apostólica, porque está fundamentada en lo que lo dijeron los apóstoles. El problema estuvo cuando nos despegamos de la fuente del evangelio apostólico. Otra cosa que le voy a poner: Mahoma no fundó el Islam. Mahoma predicó, y quienes fundaron el Islam como institución fueron otros. ¿Dónde están los chiitas? ¿Y dónde están los otros conservadores? Buda no fundó el budismo. Pero sin embargo, dentro de la rama del budismo hay un grupo que son conservadores y otro tipo de grupo.
sea, perdónenme, discúlpenme, quiero que entendamos esto. Mi problema radica cuando yo comienzo a decirle a personas que Cristo fundó iglesia y que Cristo fundamentó la iglesia y que Cristo la que hizo fue la pentecostal. Wow. Óigame bien lo que le voy a decir. Esto va a sonar duro. A mi esposa no le gusta y esto va a quedar plasmado aquí. Alguien me dijo a mí una vez, el pentecostalismo nació en el corazón de Dios. Digo, cuando tú tengas traído de fuente, te vas a dar cuenta que es muy posible que el pentecostalismo se haya formado en el fuiche del diablo y no en el corazón de Dios. Guay, suéltame. O sea, perdónenme, le estoy hablando con una persona que me estaba rebatiendo todo lo bíblicamente sustentable sobre la fe, sobre la doctrina de Dios, sobre el manejo y uso bíblico de los dones espirituales. Digo, no, perdóname y discúlpame. La fuente de esto, tú tienes que saber de dónde proviene. De cómo rayos llegamos a esta situación. El origen es que esto vino de Dios. Digo, no pudo haber venido del corazón de Dios. Esto pudo haber venido del intestino del diablo. Pero no del corazón de Dios. Porque es que el sectarismo hace que muchas personas, Dios bendiga a los que están ahí. El sectarismo hace que muchas personas se le nuble la razón. Se le nuble la razón. Se ciegue y fundamente su palabra, sus escritos y su creencia en cosas totalmente contrarias a lo que Dios dijo. Totalmente contraria a lo que Dios estableció. Entonces, hay iglesias que son una secta. Hay denominaciones que son una secta. Porque no hablan de las escrituras. No hablan de la sana doctrina. No hablan de lo que verdaderamente Dios estableció. Se fundamentan en error. Viven en el error. Y forman gente en error. Entonces, necesitamos, señores, estar claros de lo que nosotros estamos diciendo en este día. Por eso se levantó esta playa de predicadores, esta playa de profetas, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos muchas personas correrán con comezón de oír y se van a volver a la fábula, se van a volver a los cuentos de camino. Yo vengo hoy con una palabra. Y comienzan a hablar de incoherencia que usted se queda mirando y escuchando. Usted dice, bendito sea Dios. Porque en el nombre de Dios es que se hace más diablura dentro del pueblo. En nombre de Dios. Así dice el Señor. Y dicen cosas que ni siquiera van acorde conforme a cómo habla la Escritura. Y hay gente que gritan y saltan y danzan. Y una persona con sentido común se queda mirando con un pensamiento analítico y dice, wow. Y entonces dice, ¿tú no viste cómo cayó el poder de Dios? Digo, pero ¿cómo el poder de Dios puede caer y un grupo de gente danzar en una cosa que es antibíblica? Con una palabra que es contraria a lo que dice la Escritura. Entonces, perdónenme, señores, y discúlpenme, el pensamiento analítico se necesita. Se necesita el pensamiento analítico. Ahora, ¿dónde tuvo el problema de la iglesia? Tú dijiste que el pueblo de Israel, el 56% de la economía
se encuentra en el fundamento judío. Sí, La mundial. gran mayoría de los premios Nobel se encuentran en los judíos. Sí. Perdónenme, y le voy a hacer un reto. Búsquenme un libro bueno que haya escrito un pentecostal. Y yo soy pentecostal. Un libro bueno, a la luz de las escrituras, que sea trascendental. Por amor a Dios. Y mientras más radicales somos, menos tenemos que aportar. Ay, ay, ay. Entonces, el pensamiento analítico lo que hace es que comienza a despegar, a que la gente vaya usando el cerebro. El cerebro que lo vaya usando con el objetivo de que el individuo esté enteramente preparado y dispuesto para toda buena obra. Pero el problema es que como el evangelio bíblico es apostólico, necesitamos esa doctrina didascalina, lo que verdaderamente Dios dijo, habérselo transmitido al pueblo para que se transmita un discipulado y haya el sostenimiento o la sostenibilidad de un ADN, la sostenibilidad de un genoma, de un grupo de personas que están conectados a la fuente, de un grupo de personas que están conectados a la fuente principal que es Dios, a la fuente principal que es lo que verdaderamente Dios dijo. Acuérdense que cuando una persona lo muerde un vampiro, se convierte en un vampiro. Pero ese tiene sed de sangre y sigue mordiendo a otro y sigue mordiendo a otro. Y el propósito de los vampiros es, ¿usted sabe qué? Convertir a todo el mundo en vampiro hasta que ya no haya a quien morder. Entonces ya se van a morir. O sea, perdónenme. Eso mismo pasa con el zombie. El zombie quiere morder al otro y quiere seguir mordiendo al otro. Pero cuando ya no haya a quien más morder, infecten a todo el mundo. Entonces ya se va a morir. El propósito de Dios con preservar de generación en generación un grupo de personas que como esta época nunca hubiese visto. En aquel tiempo se levantó Calvino, en aquel tiempo se levantó Juan Hus, en el otro tiempo se levantó el de la 95 tesis, Lutero. Se levantó uno y levantó un grupito. El problema es que ahora son más, son muchos. Son tantos que están predicando la verdad que el ataque feroz de los que no quieren, de los enemigos de la verdad, no hallan qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a poder decir. No, esto es lo que yo creo y ya ahí se justifica. Se necesita que el individuo tenga una capacidad de análisis para poder ser bíblico, para poder ser exegético. Usted tiene que filtrar todo de donde provino. Todo. Señores, todo. No, eso, yo estaba mirando que nosotros nos convertimos, o eso está en nuestra psique, en nuestra mente, nosotros nos convertimos en personas profesionales del evangelio sin ir a una universidad, sin ir a un instituto y sin exponernos ante maestros calificados. Y el empirismo se encargó de supuestamente darnos la experiencia necesaria para que hoy en día nosotros sigamos formando discípulos sin habernos nunca en la vida nosotros formarnos. Entonces la ausencia de un pensamiento analítico y no ver dónde está el mal y la falta de humildad no nos permiten devolvernos para atrás y decir, no, yo tengo que estudiar, porque yo le decía a alguien, si hay algo que yo le tengo miedo es a enseñar algo que Dios no dijo, porque tú estás guiando un pueblo, tú le estás dando una receta a una enfermedad que no existe, tú le estás mostrando un camino que su fin es muerte,
Tú le estás mostrando que siembre donde nunca va a cosechar y eso siempre va a traer que el individuo tenga, esté en ese desierto y que tenga como ese poco deseo de vivir y que no disfrute ni siquiera eso que predica, porque eso no tiene una base sólida de donde agarrarse. La religión es un cáncer instalado en el pensamiento del individuo. Y entonces, el religioso lo que te da un calmante, un calmantico, te da una pirinita, te da una pirinita. Entonces va a vivir 10 años y el cáncer se va a vivir incrementando. Cuando hablamos de religión, siendo generoso, siendo generoso, estamos hablando de la malformación, de la malformación. Ahora, yo entendí algo. Yo me senté, me puse como ejemplo. Necesito estudiar. Yo no voy a predicar. Yo no voy a enseñar. Yo no ando caminando. Y ese pensamiento de andar de iglesia en iglesia, de administración en administración, me senté. Yo no vivo de esto, yo me voy a sentar. Y me senté. Necesito estudiar. ¿Por qué? Como yo le dije a un hermano, a un evangelista, y tú hay que tirar para adelante, sí, pero hay que tirar para adelante. El problema es que si tú no te formas, tú no vas a ser parte de la solución porque tú eres parte del cáncer, tú eres parte del problema. De que cada vez que tú vas y te subes a un altar y comienzas a decir, ahí sí dice Dios, sin Dios haber dicho, esto es así, sin que sea así, entonces te estás convirtiendo en un promotor del mal y no en parte de la solución. Por eso aprendí que el evangelio se hizo para ser predicado a los inconversos, pero que los conversos tienen que ser formados. Y la materia prima para que una gente se forme y sea un discípulo, tiene que haber una persona que tenga un espíritu resucitado. Sin resurrección no hay discipulado. Porque tenemos la mentalidad de que vamos a ir a predicarle a un mundo caído. Y ahí es donde comienza nuestro principal problema, donde creemos que el mundo se cayó y el que se cae, usted va a levantarlo. Ay, mira, se hizo un pelado y a ponerle mentiolé. La religión lo que va a ponerle mentiolé. Pero cuando usted ve a la luz de la Biblia, usted no va a ir a predicarle a un mundo caído, a un mundo muerto, donde usted se encuentra con un grupo de muertos y usted ve muertos atropellados, muertos que ya tienen años, muertos que tienen semanas, muertos que no le queda nada, que lo que son los huesos, como en el Ezequiel 37, donde lo que necesitan es palabra de vida para que resuciten y luego entonces se han formado. El problema es que causa problemas y causa inconvenientes, donde nosotros creemos que estamos bregando con personas dentro de la congregación que están vivos y no están vivos, estamos bregando con muertos. Entonces, sin un espíritu resucitado, nunca va a poder ver un verdadero discipulado. Y eso simplemente se puede ver a través del análisis de un pensamiento analítico a través de las escrituras. Por eso hay gente que se pasan 5 años, 10 años, 20 años, 30 años vegetando y no crecen. Por eso hay pastores que se pasan su vida entera y mueren de la presión, reventados, porque están bregando con muertos, están bregando con personas que no han resucitado. Entonces, cuando comprendemos esto, entendemos que vamos a tratar con personas muertas o con personas resucitadas. Y ahí es donde está el gran problema. Un mundo caído o un mundo muerto. Wow. La Biblia dice que el mundo está muerto en su delito y en pecado. Entonces, la materia prima de lo que está en el mundo está en la iglesia.
Trajimos al cementerio a gente a discipularlo, pero están muertos. Para poder recibir vida, necesitan una palabra, pero una palabra dicha de la boca de Dios. ¿Vivirán estos huesos, profeta? Solo tú, Jehová, lo sabes. Ahora, profetiza y dile, huesos secos, oír palabra de Jehová. Y Dios dijo, vivirán. ¿Y qué dijo el profeta? Profeticé conforme a como se me dijo. Se lo calquearon. Él no le puso ni un punto, ni una coma, ni una jota. Dijo todo. Ahora dile al espíritu, espíritu sopla de los cuatro vientos. Y dije, espíritu ven de los cuatro vientos. Ni le añadió ni le quitó. Para que el pueblo reciba vida, hay que darle lo que verdaderamente Dios dijo, sin usted añadirle y sin quitarle. Y tenemos un gran problema. Si el profeta, el ministro, el líder, no tiene lo que verdaderamente dijo, los huesos se van a quedar en el mismo sitio. Usted sabe que lo que va a hacer un arqueólogo. Va a tener una brochita y va a tener un grupo de carabelitas y le va a poner peluque y le va a poner de todo. Para que haya vida, tiene que soplar el ruá de los cuatro vientos. O sea, perdónenme, oyeron, y discúlpenme, que le subí un poco el tono en los últimos dos cosas, pero es que necesitamos comprender todas estas verdades para que podamos entrar en lo que son las estrategias del Satán. Wow. Cuando una persona no tiene un pensamiento analítico, no se necesita diablo. Una persona sin el pensamiento analítico crea 200 diablos para él solo. La falta del pensamiento analítico es peor que 70 diablos juntos. Que le bendiga. Pasamos del tiempo hoy. Sí, wow. Gloria a Dios. Que el Eterno siga derramando su gracia y su sabiduría y permita que con esta herramienta y esta luz que se haya traído, muchos de nosotros podamos despertar y ponernos en el camino correcto, que nosotros tenemos tiempo, como dije, de volver para atrás, tenemos tiempo de estudiar, tenemos tiempo de escudriñar, tenemos tiempo de imitar lo bueno. Proverbios dice que las manos diligentes me enriquecen, pero que las manos del haragán, por decirlo así, empobrecen totalmente. Entonces, el ministro hablaba mucho y dijo también sobre los principios. Yo creo que yo creo que con todo y todo habría que, porque me gustaría que marquemos bien la diferencia de lo que es una religión, una relación y una secta. Pues el propósito es que nosotros podamos enseñar a que cada uno de ustedes de verdad se enamoren del pensamiento analítico. El pensamiento analítico es la mejor herramienta que el Eterno nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad de poder manejarlo. Y lo bueno de este pensamiento es que usted no se necesita un doctorado para tener un pensamiento analítico. Cualquiera que sea tu posición, tu situación, tu trabajo, tu preparación profesional, de estudio, tú tienes cómo utilizar el pensamiento analítico en tu área para no seguir cometiendo el mismo error. Ya se nos pasó la hora, como dijo el ministro, pero yo quiero dejarle ahí una mano levantada. Cualquier cosa le vamos a dar por lo menos un minuto. Si tienen preguntas, recuérdese que este material va a estar en YouTube. Usted lo puede ver porque yo me he quedado con la boca abierta. Hay muchos males y daños y cosas que tenemos que hacer para que la situación cambie. Vamos a darle a Fausto y después el pastor Saúl tiene una pregunta. Adelante, Fausto, tu pregunta. Shalom. Buenas noches. Más que una pregunta, que Dios bendiga grandemente al ministro Rubiera. Todos. Tremendo. No, ¿se escucha? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, pero hay varias personas, parece,
con el micrófono abierto. Sí, no ha habido ningún tipo de desperdicio y yo me alegro de que en esta noche hay como 4 o 5 hermanos de la congregación que yo estoy pastoreando que han escuchado lo que usted ha enseñado, que realmente es lo que hemos venido debatiendo en la congregación, que antes si el ministro decía que era rojo, aunque fuese negro, ya porque el ministro dijo que era rojo, hay que aceptarlo. Y algo que también hemos analizado, que nos falta ese sentido, ese pensamiento analítico, y es que nos enseñaron que cuando nosotros pecamos y un alma, por cada alma que se convierte, nos ponen una estrella en nuestra corona. Pero por Dios, se cree que la estrella es más grande que el sol. Si estoy equivocado, me corrige. ¿Dónde va a caber una corona, una estrella en una corona? Y todavía hay muchos evangélicos con esa mentalidad pensando de que cada persona que se convierta con ellos ya tiene una estrella en su corona. Terrible, terrible, terrible. Es terrible eso. No es fácil, pero eso es parte del misticismo, ministro Saúl. Parte del misticismo coloquial de nosotros evangélicos. Y del pensamiento mágico. Y del Y del pensamiento mágico. pensamiento más. Fausto, tu pregunta ahí. Shalom, paz de Dios. Amén. Hubo un libro que, déjame quitar el otro celular de mi esposa, feedback. Hubo un libro que una persona me recomendó, un judío, que me tomó mucho tiempo yo conseguirlo. Yo lo tengo en mi casa y lo amo, ese libro, por lo que yo aprendí de los judíos. El libro se titula Los protocolos de los sabios de Sion, donde se le dice al pueblo judío que tiene que superarse, que tiene que crecer y alcanzar estamentos de lo más importante, jurídicos y políticos y financieros. En 1812 fue impreso este libro. Figúrese usted, de la fecha acá, cuánto ha crecido el pueblo de Israel. Ahora yo le pregunto al ministro Rubiera, en los años que fue fundada la iglesia pentecostal, ¿cuánto ha crecido en lo financiero, en lo político y en lo jurídico la iglesia pentecostal? Ok. Es muy difícil, tú sabes, porque una cuestión fue que la iglesia per se creció, se diseminó por todo el mundo el pentecostalismo, porque se fundamentó en la predicación en el área popular. Ahora, vamos a ver dentro de nosotros el efecto que tuvimos en la sociedad. Señores, dejamos de lado la instrucción por la emoción. Dejamos de lado muchas cosas. Entonces, con el dolor de mi alma, ministro, crecimos en número, pero no crecimos en conocimiento. No crecimos en lo económico, ni tampoco crecimos en lo intelectual. Menos en lo político. Menos en lo político. Y en lo político mucho menos, porque somos totalmente enemigos de la política. Utilizamos tampoco el pensamiento analítico que decimos que no somos políticos. Entonces somos cómplices, porque votamos por lo malo. Wow. Ahí
Ahí se amplía. Ministro Fausto, Esto mándame está una fuerte. foto de ese libro. Mándame una foto de ese libro. Amado, gloria a Dios. Ok, perfecto. Ese libro me consiguió un judío que es muy difícil de conseguir. Ese es el mismo que hice Araceli, ¿verdad que sí? Ok, Araceli, mándame Sí. una copia. Amado Padre Dios, nos vemos el viernes que viene y yo creo que hay que seguir creando más conciencia sobre este pensamiento. Oiga, con que nos cambie la vida a 5, a 6, a 7, a 8, a 10, a un solo, vale la pena y la gloria es del Eterno, pero lo que se está dando un material para formar. Es para que definitivamente ninguno de los que estemos aquí seamos iguales. Eso no es verdad, ¿ok? Y de verdad, yo estoy muy, pero muy feliz con la enseñanza que está impartiendo el ministro. Padre Dios, y aquí no estamos viendo. Ministro, hablamos ahí, Padre Dios.